¿Quién fue la condesa sangrienta? Cuando la condesa Elizabeth Bathory fue detenida en 1610, las autoridades descubrieron en su sótano 50 cadáveres, instrumentos de tortura, restos humanos, sangre y pliegos con invocaciones mágicas. Pero allí también se encontró una siniestra lista con los nombres de más de 600 mujeres que habían sido asesinadas para placer y deleite de Elizabeth. ¿Quién fue esta mujer considerada como la dama vampiro? ¿Actuaba por locura o siguiendo complejos rituales ancestrales? ¿Es cierto que deseaba convertirse en inmortal? ¿De verdad su familia estaba maldita? Para conocer la vida de la mayor asesina ritual en serie de la historia, nos acompaña el periodista y escritor Pedro Palao Pons. Hablábamos de los chupasangres, de los vampiros, del conde Drácula, de Vlad Tepes el Empalador, que todo el mundo conoce por la gran pantalla, pero habían otros vampiros en el mundo como Elizabeth. De ella vamos a hablar esta noche con Pedro Palao Pons. Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido, Gracias. Pedro. Exactamente quién fue Elizabeth o Ercebet. La verdad es que, un poco como comentabais en la introducción, ¿no? Es la mujer que más asesinatos ha cometido, sobre todo desde un prisma ritual, desde un prisma mágico. Ella es una mujer que con 15 años la casan, la obligan a casarse, y a partir de ahí se casa con un hombre rico que tenía nada menos que 17 castillos, que no está mal, ¿no? O sea, y más para la época. No había crisis inmobiliaria en aquel tiempo, No intuyo. Y esta mujer, a partir de que ya está casada, empieza a aburrirse, le aburre la vida noble y necesita entretenerse. ¿Entretenerse cómo? Bueno, pues practicando diferentes disciplinas de carácter mágico. Entra en contacto con diferentes esoteristas de la época, de su tiempo, personas que bueno, les interesa un poco todo lo que tiene que ver con los antiguos rituales de perpetuación del ser humano. Se trata de una serie de rituales de origen supuestamente sumerio que consistía en coger a una persona, convertirla en donante, es decir, convencerla de que su cuerpo seguiría estando vivo, pero no así de alguna forma su alma. Y a partir de ese momento, mediante una serie de iniciaciones que siempre eran sangrientas, el donante pasaba a recibir el alma de esa persona, ¿no? De esa persona que quería perpetuarse, y así una y otra vez. Esto le gusta mucho a Ercebet. Ercebet es una persona que bueno, parece que se siente entretenida por ese tipo de formulaciones mágicas, y a partir de ahí empieza a convertir su vida en una auténtica carnicería. Hasta el punto de, como comentábamos, ¿no? Asesina a 620 personas, según consta en la lista que ella tenía allí. Cuando es detenida encuentran 50 cadáveres, alguno de ellos todavía fresco, en los sótanos de uno de sus castillos, y lo peor de todo, una gran sala de torturas y diferentes anotaciones donde ella explica qué es lo que ha estado haciendo con aquellas mujeres que visitaban su castillo o que eran raptadas para visitar el castillo. Ella, cuando se aburría, cuando no tenía a su marido cerca, porque su marido murió, marchó, se aburría mucho, antes lo decías tú, y con este hombre, supuesto vampiro, que también tenía ese apodo, ¿no?, cometía todas este tipo de atrocidades y de atropellos, ¿no? ¿Tú crees que hizo algún pacto con el demonio? Teóricamente, ella dice que sí. Es decir, ella cuando... Hay dos facetas muy importantes dentro de su vida. Una, cuando comienza a morder a las mujeres que hay en su castillo. ¿Morderlas por qué? Simplemente porque le dolía la cabeza. Cuando le dolía la cabeza, creía que una forma de quitarse el dolor era coger a alguna de las chicas que había cerca de las sirvientas, criadas, etc., y morderla. El problema es que no solamente mordía, sino que llegó momentos en que desgarró carne, sorbió la sangre de ellas y se fue aficionando. Ella decía que había algo en su interior que le empujaba a coger esa sangre, a coger las almas de las chicas que estaban cerca de ella. Pero luego viene la parte más dura. Llega un momento en que Ercebet, que recordemos se casa muy joven, 17 años, llega a la edad de 44 años. 44 años en el siglo XVI no es como ahora, en el siglo XXI. Ya eres mayor. Ya es casi, no sé la equiparación, pero era una anciana en aquel momento. Tiene 4 hijos, se siente que está envejeciendo, tiene miedo a seguir envejeciendo, y entonces pasa directamente al plan B. Es decir, no puedo esperar a adoptar el cuerpo de una de mis sirvientas, con lo cual, si realmente en la sangre está la vida, voy a utilizar la sangre de ellas para ser más joven, para, digamos, embellecerme. A partir de ahí es cuando comienza a utilizar los dos sistemas de tortura más bestias de los que se han encontrado. Hizo muchos, hizo auténticas animaladas. Uno era el sistema de la dama.
La dama, para que todo el mundo se haga la idea, era una especie de sarcófago de cuerpo entero. En su interior había púas de metal y las jóvenes eran introducidas en ese sarcófago y se iba cerrando lentamente. A pie de sarcófago había una serie de canales donde se recogía la sangre de las chicas que, lógicamente, bueno, morían ahí vivas, ¿no? Esa sangre era recogida y servía para que la Ersebet se pudiera bañar, se pudiera aplicar cremas, etcétera, etcétera. Pero luego tenía otro sistema que era el sistema del embudo. El sistema del embudo consistía en colgar boca abajo hasta el desgarramiento total a esas mujeres que ella había secuestrado y practicarles una serie de punciones en el cuello. Poco a poco iba cayendo la sangre, esa sangre era recogida en un embudo y ese embudo conectaba con el piso inferior con una bañera donde Ersebet, bueno, hacía sus acicalamientos. Ella pensaba que de esa forma la sangre le iba, digamos, bueno, haciendo una especie de estética muy macabra de la piel y iba rejuveneciéndosela. Y además, lógicamente, también la bebía porque consideraba que tenía la fuerza de los vampiros y que si tenía ese gran poder, esa fuerza de la vampírica, podría vivir eternamente. Pedro, ya para finalizar, ¿Ersebet cómo murió? Ersebet muere, hay dos versiones. Una, la que nos cuenta que cuando su amante se suicida, otra nos dice que no se suicida, sino que muere. Ella se tira desde la torre del castillo, desde una de las torres del castillo, cae y al caer, bueno, su sangre lo tiñe todo de rojo. Realmente esta es una historia que es muy bonita, pero es una leyenda, porque realmente lo que ocurre es que la superficie del castillo es arcillosa, es rojiza, ¿no? Esta es una visión. La otra asegura que no ha muerto. Es decir, que quien murió realmente, que quien fue detenida, que quien fue ejecutada como Ersebet no era ella, sino una de las sirvientas. Ersebet, teóricamente, seguiría estando viva en nuestros días gracias a que finalmente, teóricamente, habría conseguido la inmortalidad. Y ahí entramos en la nueva leyenda. Los no muertos. Los no muertos. Los no muertos. Ersebet, la condesa, en este caso sangrienta, que desde el siglo XV en Transilvania hizo troperías, muchas, asesinatos, más de 600 víctimas pasaron por sus manos simplemente porque entendía que la sangre, ese elixir que da la vida, o que nos da la vida a todos, podía servirle a ella para no envejecer. Tremendo. Pedro Palau Pons, muchísimas gracias. A vosotros.